bien, vamos a deleitarnos con la palabra del Señor. Vamos a tener dos lecturas que nos van a ilustrar qué quiere decir la soberanía de Dios. Y vamos a leer esta profecía de Isaías 9:6, que fue dada alrededor de 700 años antes de que Jesús naciera. Y luego se cumple con una precisión maravillosa. Y luego vamos a ver Marcos 4:35, viendo cómo Jesús manifiesta esa soberanía en la práctica. Así que después de este breve aperitivo en video, iniciamos con nuestra lectura. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y la invitación que tenemos para ustedes es que aunque conozca estos pasajes, emociónese volviéndolos a leer con nosotros. Empezamos con Isaías 9:6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará desde el celo del Señor de los ejércitos. Y ahora vamos a Marcos 4, del 35 al 41, que dice así. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca que estaba por hundirse. Y Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Qué impresionante, ¿verdad? Tenemos esta profecía de Isaías 9:6 que anuncia que va a venir el Rey soberano en la forma de un niño. Y nos dice, pues en tiempo presente, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y sobre sus hombros llevará el principado, la soberanía. Y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y luego vimos cómo Jesús nació y fue eso, un rey, un soberano, pero no porque tenía una corona. Un soberano porque tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre los espíritus inmundos, sobre los bienes de producción. Y aquí deja a todos asombrados porque aún tiene autoridad sobre la naturaleza. Y va durmiendo, hay una tormenta y él está plácidamente dormido en medio de la tormenta. ¿Quién puede hacer eso? Solo el soberano. Y los discípulos están preocupadísimos y lo van a despertar y le dicen, Maestro, ¿cómo así? ¿Qué contraste? Casi nos hundimos y tú estás durmiendo. Y él se levanta y le dice al viento, como cuando alguien le habla a un perro bien entrenado, ¡sí! Y ¡boom! Esa tormenta se calma y los discípulos se quedan sorprendidos y dicen, ¿quién es este que aún el viento, el mar lo obedece? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, es el soberano. ¿Se pueden ustedes imaginar esa escena? La autoridad que Jesús tenía aún sobre la naturaleza, ¿verdad? Y es que incluso estas tempestades pueden representar los caos en nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra condición incluso como humanidad alejada de Dios. Hay algo que me encanta, de hecho, de cómo empieza esta profecía que nos menciona que un niño nos es nacido y que realmente un niño, un bebé, es completamente contrario a algo soberano o a algo grandioso. Realmente es algo muy pequeño y era necesario que Dios se manifestara de esa manera para que fuera completamente hombre, que conociera los procesos de un hombre, que conociera cómo es nacer en esta tierra, pero a la vez un hijo nos es dado, el Hijo de Dios. O sea, la divinidad de nuestro Jesús no se excluye al ser hombre, sino se une para realmente que ese sacrificio que en un momento llega a dar
sea completo y sea suficiente, porque era completamente hombre para rendir ese pecado, pero a la vez era completamente Dios, porque era el único que podía redimir de ese pecado. Y creo que entender primero esa tempestad de la humanidad alejada de Dios es el primer momento en el que vemos la soberanía de Dios, trayendo libertad, trayendo esperanza para la humanidad pecadora. Y por supuesto, ahora traspasado a nuestra vida cotidiana, vemos esta escena en la que realmente el poder de Dios se manifiesta también en la naturaleza, también en los problemas de la vida cotidiana. Así es, y como a veces nos pasa lo mismo que los discípulos, ¿verdad? Porque imagínense la conversación interna, porque algunas cosas dijeron, pero lo que no se atrevieron a decir, así como, ¿cómo es posible que vamos con Jesús y nos está pasando esto, ¿verdad? Y encima de todo se duerme y no despierta. Algunos tenemos el sueño así profundo que casi que logramos entender, ¿verdad, Ron? pero a veces en el día a día nos pasa eso como, pero si estoy sirviendo, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Mi abuelita era cristiana, mi mamá era cristiana y desde que tengo memoria íbamos a la iglesia. ¿Cómo es posible que estemos atravesando esto? Pero los mismos discípulos con Jesús ahí, no con Jesús orándoles, sino con Jesús ahí en la barca estaban pasando esto. Y eso nos recuerda que Jesús no necesariamente nos ofreció ni les ofreció a sus discípulos mejores circunstancias. Si todo lo que les hablaba a ellos después, cómo iba a ser su muerte y lo que les iba a tocar enfrentarse a ellos. Y con nosotros pues pasa así como que un poco lo mismo, ¿verdad? Pero Jesús no nos ofreció mejores circunstancias, nos ofreció algo mejor que eso, una mejor vida, que es ir con Él en la barca para atravesar cualquier circunstancia, para que no seamos como esclavos de lo externo, ¿verdad? Esclavos de esas tormentas que podríamos estar atravesando tal vez ahorita, pero Él nos ofrece esa mejor vida porque lo tenemos a Él, porque Él promete entrar a nuestro corazón, limpiar nuestros pecados, estar una eternidad con Él. O sea, no se trata en sí de ir a analizar la tormenta, sino que es como poder vivir sobre esa tormenta porque estamos con Él y Él puede estar en nuestra barca. Sí, es cierto. No se trata de no estar en las tormentas, pero por otro lado, tratando siempre de ver todos los lados, a mí sí me da esperanza saber de que Él sí calma la tormenta. Porque a veces uno dice, Dios no me ofreció que no voy a tener problemas, pero así me gustaría que me ayudara con porque está difícil. Y yo creo que podemos tener esa esperanza y también eso nos motiva a orar. Porque Jesús está dormido un rato, pero finalmente despertó y calmó la tormenta, ¿verdad? Y como lo que decíamos que lo podemos relacionar con todo, Él puede calmar nuestras tormentas. Hablando de los términos, ¿verdad? Para mí, soberano es alguien que no le tiene que dar cuentas a nadie, ¿verdad? Porque es soberano. Pero también hemos usado mucho la palabra el poder de Dios, la autoridad de Dios, ¿verdad? El poder es la capacidad de hacer algo y la autoridad es el derecho de hacer eso. Y más que no le da cuentas a nadie, para mí que esta es una muestra del poder de Dios, porque no es solo que tuviera el derecho de hacerlo, sino la capacidad, ¿verdad? Que en realidad le hicieron casos y que no tiene que darle cuentas a nadie de lo que hace, ¿verdad? Y cuando vemos esa posibilidad, ¿quién no quiere decir, Señor, yo pido, ¿verdad? Pero no somos nosotros, ¿verdad? Sino es Él que nos puede ayudar. Y a mí sí me da esperanza, porque a veces he dicho, Dios no está interesado en mi comodidad, sino en que yo forme mi carácter. Y creo que a veces esas frases que he oído tienen razón. Escúchalo, Rick Warren. Pero por otro lado, yo miro en la Biblia que Dios me quiere ayudar, que David pedía ayuda cuando estaba en medio de un problema, que cuando estaba en una guerra. Entonces, eso me da esperanza, porque la otra idea a veces digo, bueno, Señor, no te voy a contar mis problemas, ya lo sabes, ni te voy a decir cómo los soluciones, porque seguramente sos más sabio, y eso no me motiva a orar. Pero cuando yo veo que Dios se interesa, que Dios ayuda, que veo las experiencias, entonces digo yo, Señor, ayúdame en mi necesidad, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que ver los dos lados, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos estado, Hugo, en tormentas así? Y hemos clamado. El Salmo 107, 20, 23 describe esto. Cuando los marineros están en una tormenta, los levanta la tormenta, dice, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal y entonces claman a Dios en su angustia. Y Él calma la tempestad en sosiego y así los guía al puerto que deseaban. Yo he vivido esto, yo no sé si tú has vivido esto, cómo Dios es soberano y calma las tormentas en donde nosotros sentíamos que nos íbamos a hundir. Y lo que necesitamos asegurarnos es de que Jesús esté ahí con nosotros. Y a veces yo he clamado al Señor y me doy cuenta, ay, dejé fuera a Jesús de este proyecto, dejé fuera a Jesús de mi día,
y es por eso que este programa se llama Vaya con Dios, porque cuando nosotros nos aseguramos de que Jesús va en este proyecto, en ese noviazgo, en ese matrimonio, en esa empresa, el proyecto va bien, porque a pesar de que puede haber tormentas, como decía Fernando, sabemos, no, el Señor va aquí. Pero el gran error es que muchas veces iniciamos el proyecto y dejamos a Jesús allá a la orilla. Y ese es un tremendo error. Lo mejor es asegurarnos, Jesús, vas conmigo, ¿verdad? Aquí vas conmigo. Porque si hay tormentas, lo que tenemos que hacer es despertar y decir, Señor, ayúdanos acá. Y Él calma las tormentas. Tiempo nos falta para contar los testimonios de cuando Jesús ha estado ahí con nosotros en medio de las tormentas. Y después nos damos cuenta que Él calmó la tormenta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero luego uno vuelve a ver y uno dice, el Señor escuchó mi oración. Y algún día nos damos cuenta qué fue lo que aconteció y sabemos Dios estuvo allí. Así que, amigo, amiga, quisiéramos preguntarle, ¿conoce usted al soberano? ¿Tiene usted en su barca, en su hogar, en su empresa, en su proyecto al soberano? ¿Se ha sometido usted voluntariamente al soberano? Esta Navidad, este fin de año es una época ideal para que usted lo reciba. Y como decía Lidia, de repente es tan inofensivo o tan, ¿qué podríamos decir? Tan sencillo como un pequeño niño. Usted dirá, pero mire, pastor, yo no he visto una luz que entra a mi cuarto, no pasó un terremoto, no me pasó algo tan extraordinario. Tal vez llega a usted en una forma tan sencilla como un pequeño niño, pero usted lo invita a su corazón y empieza a crecer en su corazón una relación maravillosa con el soberano. Y cuando usted lo necesita, usted lo empieza a descubrir como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y una vez usted lo conoce, usted ya no lo quiere soltar. Usted dice, no, tú eres mi rey soberano. Yo quisiera pedirle a Fernando si nos puede dirigir en una oración para que todo aquel que quisiera recibir a Jesús de una forma sencilla como lo recibieron José y María, como un pequeño bebé, y creció en su corazón. Así lo vamos a recibir hoy en nuestro corazón, pero que sepamos que estamos recibiendo al Rey soberano en nuestro corazón. Fernando, por favor. Así es, oremos. Señor, te damos gracias porque tú dejaste todo y entregaste todo para poder tener una relación con nosotros. Señor, ahora nosotros queremos dar ese paso de abrir las puertas de nuestro corazón para encontrarnos contigo. Y si tú estás ahí, puedes repetir, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Reconozco que tú diste tu vida en la cruz por mí. Y yo te acepto como mi Salvador y mi Señor y quiero vivir junto a ti. Quiero que tú guíes mis pasos y quiero vivir junto a ti y experimentar esta relación contigo. Hoy es un día que cambiará por completo mi historia porque estoy entregando mi vida a ti. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por las personas que están encontrándose contigo en esta aventura emocionante. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Arrancamos entonces con nuestra lectura hoy. Después de esta linda presentación, nos inspiramos para conocer la profundidad de esta descripción de 4 partes que nos da Isaías 9:6. Emmanuel, Alfa y Omega, Rey, Cordero de Dios, Sumo Sacerdote. Descubre el poder en el nombre de Jesús. Y empezamos descubriendo el rol soberano de Jesús en esta primer forma. Jesús es soberano. Descubrimos el significado de este nombre de Jesús en un pasaje del Antiguo Testamento que es tan aplicable en este tiempo como lo era cuando fue escrito. Pasarían casi 700 años antes que se produjeran la encarnación de este nombre profético. Los israelitas atravesarían una larga serie de dificultades, pruebas y peligros hasta que la deidad apareciera en pañales. Este ser único vino a cumplir una serie de roles importantísimos a través de su vida. Uno de estos roles lo encontramos en el nombre que se da a entender en Isaías 9:6. Un pasaje que predice el nacimiento de Jesús, que Él es soberano. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Según el profeta Isaías, el niño que nacería y el hijo que Dios iba a dar
llevaría el peso del gobierno sobre sus hombros. Solo una entidad lleva el peso del gobierno sobre sus hombros y esa entidad se conoce como soberano. En otras palabras, Jesús hace el trabajo pesado. Como soberano que gobierna el mundo, Jesús puede evadir el trámite burocrático. Cuando permitimos que nos gobierne, Él lleva el peso de todo lo que debe realizarse y llevarse a cabo. Provee, une, organiza, prepara, cumple. Ahora, lamentablemente, una de las razones por las que no siempre experimentamos las bendiciones de este rol de Jesús en nuestra vida es porque no permitimos que nos gobierne. Sin embargo, cuando se lo permitimos, Él nos ayuda a influenciar la sociedad en su nombre y en sus fuerzas para la gloria de Dios y el bien de los demás. No obstante, Isaías no se limitó a mostrarnos el rol de Jesús únicamente como soberano. Si bien es decisivo reconocer que Jesús gobierna, Isaías sabía que quienes estaba escribiendo en ese momento necesitaban saber cómo iba a gobernar. Necesitaban saber acerca de aquel que los haría libres en todo de una vez y para siempre, tal como nosotros hoy. Por eso Isaías describió de qué manera Jesús cumpliría su rol de soberano en 4 formas. Bien, 4 formas. Jesús, el soberano que es admirable consejero. Si necesitas dirección en tu vida, puedes ir a un consejero. Aunque solo estés buscando tener claridad, puedes acudir a un consejero. Un consejero hace exactamente lo que declara el título, da consejos. Lo que Isaías revela en la descripción que vimos antes es que Jesús vino a desempeñarse como un extraordinario asesor. Es el gran entrenador de la vida. Es el admirable consejero. Jesús está para ti. Jesús es el admirable consejero, la guía, la dirección, entendimiento y claridad que Él proporciona siempre es una revelación precisa, oportuna y útil. Y es que recordemos que en Cristo están escondidos toda la sabiduría, todo el conocimiento y todo el entendimiento. La razón por la cual Jesús es un consejero tan admirable es porque conoce todos los temas con profundidad. Lo que hace de él un magnífico asesor es que no puedes mencionar un tema sobre el cual no posea un conocimiento y entendimiento plenos. Jesús no solo posee pleno conocimiento, sino también pleno entendimiento. Él ha sentido lo que tú sientes, ha experimentado rechazo, ha sentido desprecio. Él entiende cada situación y te entiende. Wow. Bueno, vamos con el segundo. Jesús, el soberano que es Dios poderoso. Y dice así, Jesús, tu soberano, no solo puede darte el consejo perfecto como tu admirable consejero, sino que también puede ejecutar el consejo que te da. Él tiene poder para ver que todo termine bien en cualquier cosa que Él te dirija, porque Él es el Dios poderoso. Déjame decirte algo sobre Jesús. Si vas a Él por su maravilloso consejo y le permites hacer su diagnóstico en ti, para determinar qué está mal y arreglar lo que no funciona, Él tiene todos los instrumentos y toda la mano de obra y todo el poder para hacerlo. Jesús tiene la capacidad de calmar el caos en tu vida. Tiene la habilidad de rectificar la confusión en tu existencia. Puede restaurar tus relaciones y muchas cosas más si solo acudes a Él para que haga exactamente eso. El Dios poderoso es tan poderoso que no necesita nada fuera de Él para restaurar todo lo que necesita restauración en tu vida. Jesús no solo tiene más poder, sino que también tiene toda la autoridad. Él puede imponerse sobre cualquier cosa que necesites, cualquier circunstancia, ya sea física, emocional o espiritual. Él es el Dios poderoso, el soberano divino que está para ti. Entonces vamos a tratar de comentar y celebrar estas 2 facetas de Jesús. Admirable consejero y Dios poderoso. Cuando tú no sepas qué hacer y sabes que Jesús es tu admirable consejero, cuando no entiendas una situación y llegas a Él en oración y le dices, Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame aquí. Y también cuando estés muy seguro de qué hacer, que eso me ha pasado a mí, uno dice, ¿para qué molesta Dios en esto? Es ahí tal vez cuando más necesitas acercarte a Él y decirle, Jesús, yo necesito, estoy seguro de esto, Señor, estoy demasiado seguro. ¿Me puedes dar una confirmación de que este es el camino correcto? Y Él te va a aconsejar
qué es lo que debes hacer. Y en cuanto a Dios poderoso, Él desata su poder, porque así como Jesús calmó la tormenta, Él es tan generoso que nos dijo, y mayores obras que estas harán porque yo voy al Padre. Él no solo demostró su poder, sino nos compartió su poder y nos dijo, tengan fe en Dios, porque si ustedes tienen fe en mi Padre, yo voy a estar con ustedes para que hagan también milagros y tengan autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo voy a estar con ustedes también. Así que Él es el admirable consejero y también Dios poderoso. Así es, y que creo que todos podríamos contar testimonios acá de esto, pero yo recuerdo cuando yo empecé en los medios de comunicación, era muy pequeña y me ilusionaba la idea de estar en medios, pero cuando al fin llegué al medio fue, Señor, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué tengo que decir? Y justamente ahí pude vivir esta parte de admirable consejero, de ser intencional en buscar su consejo, porque si no, ¿qué iba a hablar? Y entonces realmente buscarlo en la palabra, conocerlo como amigo, conocerlo como Salvador, es lo único que podía alimentarme a mí para poder compartir con otros su amor. Entonces, precisamente eso es lo hermoso de nuestro Dios, que es el que sabe qué es lo que necesitamos en el momento justo para podérnoslo dar. Y en la otra parte de Dios poderoso, qué lindo también saber que Él puede restaurar las áreas dañadas de nuestro corazón. Puede suceder, ¿verdad? La vida, en lo que tenemos garantizado es que tendremos aflicción, pero también recordar que Jesús ha vencido al mundo y saber que esos dolores, esas tragedias, esas complicaciones que nosotros no podemos manejar, Él es un Dios poderoso y amoroso que está dispuesto a trabajar en nuestro corazón y sanar nuestro interior y transformar nuestras vidas. Entonces creo que es parte de lo que yo recuerdo desde muy pequeña que he podido vivir del Dios soberano en mi vida. Y creo que es esa frase de transformar nuestras vidas que decía al final como lo que al final Jesús quiere llevarnos, ¿verdad? Y me encantó lo que decía el autor, el gran entrenador de la vida. Y a veces es fácil relacionarnos con esa figura, ¿verdad? De un entrenador, incluso un entrenador tal vez ahí de un equipo de fútbol de niños pequeños, ¿verdad? Primero tratando de que no se les salgan del campo, ¿verdad? Sino que estén ahí, que corran para la portería que les toca y así podríamos estar nosotros. Pero cuando le ponemos este elemento de que no solo es un asesor, de que no solo es un entrenador, sino que es nuestro Salvador, ¿verdad? Para que no solo sea como a veces podríamos ver la Biblia como un manual de vida, que sí, obviamente es un manual y es una guía para tomar buenas decisiones, pero es algo más que eso, ¿verdad? Es algo más que solo trabajar para ganar el partido aquí en la tierra que nos toque jugar, sino que Él es el Salvador y que hay una esperanza y un propósito eterno para nuestras vidas. Le da como otra dimensión a ese gran entrenador de la vida, ¿verdad? Que no solo es ahí como para tomar una buena decisión y no pasarme el semáforo en rojo hoy, sino eso se queda como en algo pequeño, sino en un espectro más grande, en un espectro eterno. Excelente. Y yo quisiera hacer tal vez como un llamado a la oración. Hablando del semáforo, aquí nos decía que Jesús tiene no solo todo el poder, sino toda la autoridad. A veces no tenemos claras las palabras. Y pensando en un semáforo, por ejemplo, si uno está en un carro frente a un semáforo y el carro está encendido, el motor funciona bien, tiene gasolina, uno tiene el poder para pasar la calle, es decir, tiene la capacidad. Pero si el semáforo está en rojo, no tiene la autoridad, es decir, no tiene permiso. Pero si el semáforo está en verde, uno tiene el derecho, la autoridad de pasar. Pero si el carro está descompuesto, si no tiene gasolina, si está apagado, uno no tendría el poder. Aquí nos dice que Jesús tiene el poder y la autoridad. Es decir, el semáforo está en verde y el carro está funcionando. Y a veces nosotros decimos, bueno, eso quisiera hacer yo, pero ¿cómo hago yo para accesar a esa oportunidad que Dios me da? Y una de las cosas es pidiéndolo, porque Dios, ¿por qué no lo hace automático? Como dijo Ronnie, esto no es automático, hay que pedirlo y hay que estar en un pacto con Jesús. Esas son las condiciones que a mí me interesan, pero digo, bueno, ¿quién quiere? Apoyamos, ¿verdad? Levantamos nuestro rótulo, queremos todos ayuda, pero a veces hay una fórmula que no hemos entendido y yo quisiera hacer un llamado a la oración. A veces nosotros nos hemos olvidado del poder que puede tener la oración, porque de alguna manera nosotros le estamos, la autoridad que Dios nos cedió, nosotros se la devolvemos a Él y le pedimos voluntariamente, como dijiste, Ronnie, que Él intervenga en nuestras vidas. Si Dios lo hiciera para todos no sería justo, pero una de las maneras que
por así decirlo, le desatamos y le damos la oportunidad a Dios que intervenga en nuestra vida es cuando nosotros se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, no basados en nuestras propias obras, sino en ese pacto que nosotros hemos hecho con Jesús. Y yo creo que si en algún momento se nos ha olvidado, debemos recordar que podemos orar para pedir consejo, pero para también llamar a ese Dios fuerte que dice la Biblia, que puede intervenir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y cuando ahora en Navidad usted tenga la oportunidad de ver escenas del nacimiento de Jesús, cuando Él nace como un bebé en condiciones humildes y lo que está alrededor de Jesús son pastores, arrieros de animales, pues, y nace en esas condiciones humildes, uno dice, pero Jesús, ¿por qué no naciste en algo más espléndido, algo que tuviera más como, manifestara más poder, más autoridad? ¿Sabe qué es lo que está detrás de eso? Porque he estado meditando, Jesús, ¿por qué no naciste con algo más impactante en un país insignificante, en una aldea insignificante? El mensaje de eso es la inclusión. Es decir, yo estoy accesible para cada uno de ustedes. No es exclusivo, es para todos ustedes. Cualquier persona humilde podría tener acceso a esto si se someten a mi autoridad. Y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad del Señor y le decimos, yo quiero que tú seas todo para mí, entonces accedemos a ese poder, a esa autoridad de Dios en nuestra vida. Y como bien decía Hugo, es cuando nosotros pedimos ayuda al Señor. En incontables ocasiones yo he estado sin ideas, por ejemplo, ¿qué hago acá? Y estamos en una mesa queriendo concebir una idea y a nadie se nos ocurre nada. Y interrumpimos y decimos, ¿saben qué? Oremos. Señor Jesús, danos una idea, por favor, en esto. Y en el momentito aparece el admirable consejero dándonos la idea que necesitamos. Si nosotros pusiéramos en práctica esto más frecuentemente, humillándonos delante del soberano, pidiendo ayuda al soberano constantemente. Por eso este programa se llama Vaya con Dios. Y recordémonos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es decir, constantemente ustedes estén orando. Recuerden cómo creo que es Hechos 12, Pedro estaba en la cárcel y Herodes planificaba matarlo porque él quería matar a Pedro porque iba a hacer el espectáculo y no le importaba matarlo. Y la iglesia estaba haciendo oración por él y Dios manda a unos ángeles a sacar a Pedro y lo saca de la cárcel, le caen las cadenas de las manos y una vez estaba fuera de la cárcel, los ángeles desaparecen, como que dice Pedro, ya no necesitas nuestra ayuda, ahora ya sabes qué hacer. Como decía Fernando, ahora ya tienes un árbol, haz una silla, ahora ya te toca a ti. Y ese es el poder de Dios. Dios tiene a favor de nosotros milagros, cosas extraordinarias, pero el asunto es, ¿estamos orando? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿O simplemente decimos, si Dios quisiera hacer algo ya lo hubiera hecho, si Él es todopoderoso? No, Él quiere que nosotros aprendamos a orar. Porque ¿sabes qué es la oración? La oración es invitar a Dios a que intervenga en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestros asuntos. Entonces, cuando nosotros oramos, abrimos la puerta para que Dios entre. El asunto es, ¿estás orando como se necesita? Y en ese contexto quisiera invitar, Lidia, ¿qué tal si nos diriges en oración? Hay gente en nuestra audiencia que necesita poner en práctica la oración. Y usted, amigo, usted, amiga, tal vez necesita abrir la puerta para que Dios entre en su economía o a su familia, a su empresa. Tal vez usted está en una de estas tormentas y necesita decirle, Jesús, por favor, ayúdame, estoy en medio de una tormenta. Y con humildad, con reverencia, usted necesita que Jesús intervenga y Dios lo va a hacer. Lidia, dirígenos, por favor. Padre Celestial, Dios soberano, admirable consejero, hoy llegamos ante tu presencia pidiendo que te hagas realidad en nuestra vida. Hoy tal vez nosotros hemos sido los que han buscado la tormenta, hemos sido los que nos hemos alejado de ti, pero hoy anhelamos regresar y disfrutar de tu amor, de tu soberanía, someternos a tu soberanía y permitirte obrar en nuestras vidas. Es probable que tengamos decisiones importantes por delante, pero hoy acudimos a tu consejo santo, hoy acudimos a tu sabiduría y
en tu entendimiento para que llenes nuestras vidas y nos dirijas. Así también podemos tener imposibles delante nuestro, pero hoy queremos reconocer que te necesitamos y te anhelamos en nuestra vida y te pedimos que entres con poder en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Señor, en nuestro corazón toda depresión sea rendida a ese Dios poderoso que puede transformar sobrenaturalmente nuestro corazón en gozo, en dependencia, en fe y confianza en ti. Anhelamos que seas real en nuestra vida, Padre, y hoy entregamos nuestros corazones a ti. Tal vez hemos dudado en decidir a seguirte a ti, Cristo, pero hoy, reconociendo esas cualidades de ti, decidimos seguirte, te anhelamos en nuestra vida y gracias porque nos permites tener esta opción de acercarnos a ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amén. Y sabe, cuando usted ora, le abre las puertas al Señor. Supe de una entidad cristiana que tenía una propiedad que norteamericanos donaron hace muchos años para comprarla, y esta entidad la había rentado a otras personas, y vinieron de los donadores originales y querían entrar a la propiedad, y los inquilinos que la tenían dijeron no pueden entrar. Y eran pues cristianos también los otros, y le decían, pero es que mira, fíjate que ellos son donadores de los originales. No pueden entrar. Pero es que mira, fíjate que no pueden entrar. Ustedes. Y esos donadores originales no pudieron entrar a esa propiedad, y estaban frustrados estos amigos. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando no oramos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos inquilinos y tal vez Dios quiere entrar a orar, pero quiere entrar a ayudarnos a la educación de nuestros hijos, a nuestros problemas de hogar y todo. Pero cuando no oramos, le decimos, Dios, aquí no entras. Pero cuando oramos, cumplimos el Salmo 24, abrimos las puertas de par en par para que Dios pueda entrar. Esa es la bendición de la oración. Vaya con Dios. Continuamos entonces con nuestra lectura hoy. Recuérdense, hemos visto de las 4 características de la soberanía de Jesús de Isaías 9:6. Hemos visto 2, que Él es nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, y ahora vamos a ver qué quiere decir que Él sea nuestro Padre eterno y nuestro príncipe de paz. Así es, y justamente decimos Jesús el soberano, que es Padre eterno. Cuando Isaías llamó a Jesús por este nombre, quiso que viéramos que Jesús encarna más que solo atributos de redención, gobierno y justicia. Quería que reconociéramos que Jesús es un Padre para nosotros de muchas maneras, ya sea al guiar, encaminar, impartir, alentar o proteger a quienes estamos bajo su cuidado. Sin embargo, el nombre Padre Eterno nos da más que solo una idea del cuidado paternal de Jesús. También es un recordatorio intencional de que Jesús vive fuera de los límites del tiempo como el creador del tiempo. Como el alfa y la omega, no conoce principio ni fin. Él habita en la eternidad, y aunque nosotros podemos vivir en una secuencia de A a Z y desde el nacimiento hasta la muerte, Jesús no. No está atado por nuestra realidad ni limitado por nuestra dimensión. Es eterno, imperecedero, no tiene principio ni tendrá fin. Reconocerlo en esta posición puede ayudarte a descubrir cómo aprovechar al máximo tu tiempo. Cuando le permites gobernar tu tiempo, Él puede guiar tu tiempo, interceptarlo, conectarlo, organizarlo, usarlo y supervisarlo, y ayudarte a atravesarlo de tal manera que tengas todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Lo que Dios nos está revelando a través de este nombre profético anunciado hace miles de años es que si permitimos que Jesús gobierne nuestro tiempo, Él puede darnos la información que necesitamos para usarlo de la mejor manera. Y recordemos Efesios 5, 15 al 16, que nos instruye acerca del tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jesús es nuestro amoroso Padre eterno que quiere vernos usar nuestro tiempo de tal manera que lo maximicemos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Él, como cualquier padre sabio, desea que aprendas a aprovechar el tiempo de la mejor manera para experimentar la vida en toda su plenitud. Y Él sabe exactamente cómo guiarte, instruirte y motivarte para que lo logres. Muy bien, ¿qué tal si comentamos esta tercera característica de Isaías 9:6, que es nuestro Padre eterno? Nos está hablando acerca del tiempo, cómo manejarlo,
Y sí, cuando nosotros ponemos el tiempo en las manos del Señor y reconocemos su sabiduría sobre nuestro tiempo, podemos renunciar a la ansiedad, porque a pesar de que uno siente, perdí mi tiempo, el Señor puede ahorrarnos o adelantar ese tiempo. En el caso de José, como José es llevado preso, pero Dios después le repone ese tiempo y José llega a ser como el segundo de Egipto y es como que Dios le restaura ese tiempo. No sé si ¿qué les parece a ustedes Sí, eso? fíjate que estaba escuchando una historia de Harrison Ford cuando él llegó a Hollywood y estaba como empezando con ese su deseo de ser actor y todo, que ha de ser dificilísimo porque en Estados Unidos en todo hay mucha gente con mucho talento. Entonces los que llegamos a ver en la tele es un pequeño porcentaje. Pero él se dio cuenta que muchas personas tenían el talento, más talento que yo, decía él, pero le estaban apuntando a algo muy rápido. Entonces era como, necesitaban que en este mes le saliera la película porque ya no tenían cómo sostenerse, ¿verdad? Entonces, mucha gente abandonaba por eso. Él se dio cuenta que era una maratón. Entonces, él tomó un trabajo y empezó a trabajar como carpintero para no depender solo de un golpe de suerte ahí rápido como necesitaban los demás. Entonces, podía tomar mejores decisiones, ¿verdad? A veces pareciera esto, si estamos como orando, si estamos como, está la oportunidad ahí, pero no la tomamos porque queremos orar y queremos que Dios la confirme. Alguien podría decir, no, mano, te vas a perder esa oportunidad, pero este es nuestro plan, ¿verdad? Como una maratón, pero tomados de la mano de Jesús, donde Él nos puede ir diciendo por dónde, porque Él sabe, Él tiene el panorama de los 40 kilómetros. Nosotros podemos ver los siguientes metros, pero me parece una historia muy buena para tomar buenas decisiones en el largo plazo. Cada quien, Dios nos habla diferente, ¿verdad? Yo, perdón que me voy a meter, pero hablando de la eternidad y lo que Él dice ahí, que Dios puede intervenir. Nosotros estamos de la A a la Z, pero aunque vayamos en la J, Dios está en todo. A veces uno pierde la esperanza por algo que ya sucedió, porque uno dice, yo no puedo cambiar lo que sucedió en el pasado. Incluso puede ser algún pecado, puede ser algún error. Y uno dice, ¿qué hago con lo que ya pasó? Y a mí esto me da esperanza. Si pensando que Dios es eterno, ¿será que Dios puede intervenir aún en el pasado? ¿Será que Dios...? Y uno dice, no, eso no se puede. Pero no hay nada imposible para Dios. Y Dios puede hacer de tal manera que incluso transforma mi pasado. Eso es algo difícil de entender, pero cuando yo estoy redimido por el Señor, incluso mi pasado se vuelve diferente. Tal vez, desde mi punto de vista, yo solo lo único que hice fue reinterpretarlo a la luz de ahora de la salvación del Señor. Pero creo que es un tema que podríamos avanzar más y mejor ahí la dejo. Yo solo quisiera agregar que creo que probablemente muchas personas que nos escuchan en este momento estén en una etapa de su vida donde hay que tomar decisiones. Se acerca un año nuevo, qué voy a estudiar, qué voy a hacer en este nuevo año. Y tal vez están en una etapa muy joven de su vida y es el momento justo para dejar que sea ese Padre eterno en nuestras vidas, que los tiempos sean dirigidos por Él. Ahora, el mundo nos va a tratar de influenciar de muchas maneras. Hoy en día, con las redes sociales, es tan fácil tener información de qué es lo que deberíamos estar haciendo o cuáles son las decisiones que deberíamos estar incluyendo en nuestro tiempo actual. Pero creo que justamente amarrándolo a nuestro buen, admirable consejero, podemos saber que como un Padre amoroso, Él nos va a aconsejar lo justo, lo correcto para nuestra vida, y si nosotros obedecemos en su tiempo, vamos a ver su poder obrando en nuestras vidas. Y no solo lo de la eternidad del tiempo, sino también su paternidad sobre nosotros. Yo estuve meditando en esto porque estuve compartiendo recientemente acerca de Isaías 9:6 en la iglesia y me di cuenta que el término padre tiene que ver con una figura de autoridad que sí tiene autoridad, pero tiene amor. Y no solo es un jefe, sino también es alguien que nos ama. Y solo una figura de padre puede encarnar esas dos o mezclar esas dos características de autoridad con amor. Porque cuando uno es padre, por ejemplo, la regañada que le da Jesús a los discípulos aquí en la barca, ¿verdad ustedes? Que les resuelve la tormenta, pero los regaña y dice, ¿dónde está su fe? ¿Qué les pasa? Así se calman las tormentas. ¡Bum! O sea, medio lo regaña, pero le resuelve. Y así fue Jesús con sus discípulos. Ustedes se dan cuenta, los ayudaba, pero los entrenaba. Los exponía a las situaciones, no los dejaba, es decir, no los consentía tanto de decir, aquí yo estoy para resolverles todos los asuntos. No, les decía, yo estoy aquí para entrenarlos a ustedes y los voy a ayudar a ser hombres de fe.
y los ponía a sanar enfermos y cuando no les salían los regañaba. Pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Incrédulos. Y así se hace. Es decir, los estaba exponiendo, pero no los dejaba solos. Y dígame si no somos así con nuestros hijos. Nosotros los cuidamos, los protegemos, pero los estamos exponiendo. Es decir, no, esto ya lo tienes que hacer tú, no te vas a estar haciendo el vaso de leche toda la vida. Ahora tienes que hacerlo, tienes que arreglar tu cama. Y no es porque no los amemos, es porque queremos que se desarrollen, ¿verdad? Y a veces uno está ahí y te ayuda un poquito con tu trabajo del colegio, pero no te lo va a hacer todo. Tienes que hacerlo tú, descubre tu capacidad. Y eso es Dios con nosotros. Dios está ahí para ayudarnos, pero de repente, lo que decía Fernando, no te lo voy a resolver todo porque te he dado una capacidad. Entonces, saca tu capacidad. Y cuando ya no logres, bueno, ahí te voy a dar lo que te hace falta, pero quiero ver tu iniciativa. No solo te tires en la cama esperando que yo te lo resuelva. No, te levantas, vas a trabajar y cuando no lo logres, ahí voy a estar yo. Ese es el Padre eterno que está para ayudarnos también. Así que este tercer punto de Padre eterno es maravilloso. Ustedes, si logramos profundizarlo, podemos acudir a Él como ese Padre. Y por eso no te resuelve todas las cosas. Pero es que ¿por qué Dios no me resuelve todo como mágicamente, como el genio de la lámpara? Es que es tu papá y quiere que saques lo que tienes por delante. Y cuando ya estés a punto de fallar, ahí va a aparecer Él. Porque dice, muy bien, me gusta que hayas hecho el 95%, aquí está el 5% que te hacía falta, porque yo sé que tenía la capacidad. Bien, vamos al número 4, que es Jesús, el soberano, que es príncipe de paz. Bueno, por último, Isaías quiere que sepamos que Jesús es nuestro príncipe de paz. La palabra hebrea para paz es shalom. Es una palabra cargada de significado, que contiene mucho más que nuestra comprensión contemporánea del término paz. El concepto del shalom es el bienestar o estar bien ordenado. Entonces, cuando una persona judía te saluda y te dice shalom, no solo te expresa sus deseos de que seas feliz, sino de que tu vida esté en orden. En inglés significaría no más drama. Significa que la vida es perfecta. Jesús es el príncipe de la calma. Él es el libertador del caos y de la confusión. Ahora, la paz significa cosas diferentes para cada persona. Sin embargo, la paz que Jesús ofrece es como ninguna otra. Su paz produce calma interna en medio del caos externo. Experimentamos su paz cuando cambiamos nuestro temor a las tormentas de la vida por un temor sano y reverente a Él. Cuando desviamos nuestra mirada del mar y la ponemos en el Salvador, se produce la paz. Pablo nos exhortó a responder a la paz de Dios de la misma manera que la tormenta respondió a Jesús esa noche en el mar de Galilea. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra griega utilizada para gobernar significa actuar de árbitro. Todos sabemos lo que hace un árbitro. Declara cómo son las cosas, sea cual sea el resultado que él declare. Puede ser una bola, un strike, una salida, una carrera, un penalti como los que le marcan a aquel equipo, ¿verdad? También podría ser eso. Sí, ¿qué equipo tenés? Sigamos. Dice, del mismo modo, lo que el príncipe de paz declare sobre un asunto, así es. Está establecido porque es soberano en sus decisiones. Tu mundo puede desmoronarse, pero no tienes que desmoronarte con él. Miren esto. Tu mundo puede desmoronarse, pero tú no tienes que desmoronarte con él. No siempre puedes controlar lo que te sucede o las tormentas o las tormentas que puedes atravesar, pero puedes controlar cómo responderás. Responder a la presencia y al poder de Jesús en tu vida te permite rechazar el temor o reemplazarlo por la paz, su paz. Esto no significa que tus problemas, que no tendrás problemas, sino que tus problemas no se apoderarán de ti. Y es que la realidad es que las relaciones pueden fallar, los trabajos pueden cesar, la salud puede decaer, la economía podría seguir en recesión, pero puedes descansar cómodamente sobre tu almohada porque el príncipe de paz te tiene en sus manos. Dios quiere establecer un pacto de paz contigo y con nosotros. Cuando le permitas a Jesús gobernar tu vida como el verdadero soberano, admirable consejero, Dios poderoso,
Padre eterno y príncipe de paz, lo que alguna vez fue caótico en tu vida se someterá a Él. Se volverá armonioso cuando le permitas ser el gobernante y director de todo. ¡Hala, qué lindo saborear lo que dice la Escritura! Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Qué maravilloso que el shalom de Dios gobierne en nuestros corazones. Eso es una manera de decirle a Jesús, yo quiero que seas el soberano en mi vida, ¿verdad? Sí, qué lindo. A mí, bueno, hay una parte justamente con esta perspectiva de Jesús que me gusta mucho en Efesios 6:15, que nos invita a calzar nuestros pies con la preparación, dice, para proclamar el Evangelio de la paz. Y yo le preguntaba al Señor una vez, ¿qué significa el Evangelio de la paz? Porque pues el Evangelio lo entiendo, pero ¿por qué el apellido de la paz? Y me traía a mi corazón justo este canto que utilizamos mucho en esta época de Al mundo paz nació Jesús. Y me hacía entender justamente nuestra condición, ¿verdad?, de perdición como humanos pecadores, y que con el nacimiento de este bebecito podemos entonces decir, ¡ay, al mundo paz! Ahora el mundo tiene una opción de paz porque nació Jesús. Y eso, pues por supuesto, lo entendemos desde nuestra condición de redención, pero ahora también lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestras tormentas, de que ese pequeño niño trae esa paz. Nosotros en esa relación con Él podemos gozar de esa paz y esa buena voluntad que lo anunciaban los ángeles al nacer Jesús. Así que creo que hoy podemos permitir que Jesús gobierne nuestro corazón, también permitiendo dejar tener esa paz en nuestro corazón, rindiendo el querer hacerlo todos nosotros, ese estrés, ese afán y ese caos, y poderlo rendir a Él, diciendo también al mundo paz. Y que cuando cantemos esto en esta época, entendamos lo que estamos cantando. Nació Jesús, significa paz para nuestro corazón. Así es, y yo quisiera invitarte a que no solo nos aprendamos los nombres de Dios, sino yo quisiera como apropiarme de los beneficios para mi vida, ¿verdad? Y esta parte de príncipe de paz, a la gran, qué necesario en nuestro día a día. Es algo que yo quisiera extraerle todo lo que pueda. Y una de las cosas que he estado meditando es, estamos por cerrar este año, viene un próximo año, yo no le quiero dar mi voz a la tormenta, a los problemas, a los retos y a toda esa parte negativa. Es cierto, está ahí, pero no le quiero dar mi voz. No me quiero poner como los discípulos en la barca, decir, ¡ala, mira esta tempestad, mira ahí Jesús dormido! No le quiero prestar mi voz a eso, sino quiero prestarle mi voz a las verdades, a las promesas, a declarar las cosas que pueden pasar. Quiero como prestarle mi voz a eso, a decir, bueno, Jesús pareciera que está dormido ahorita, pero ya está por despertar y algo va a pasar, porque creo que dentro de todo eso, de los beneficios de los nombres de Dios, hay algo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Hay algo que nosotros podemos contribuir para verlo o para no verlo, y que Dios nos dé la sabiduría para estar atentos a eso y poner de nuestra parte, porque las promesas y los nombres ya están ahí, solo es que los podamos apropiar y aprovechar en nuestro día a día. El príncipe de paz, el príncipe de la calma, ¿va? Difícil tener calma en un momento de tempestad, pero creo que esa paz tiene que ver también mucho con la confianza que podemos tener en Dios o el temor que tenemos a cosas que nos puedan suceder. Y a mí siempre me ha admirado Jesús, cómo pudo mantener la calma, por ejemplo, frente a Pilatos, ¿verdad? Que acabamos de leer, cómo pudo mantener la calma. ¿Y cómo podría ser? Yo creo que una de las cosas que a mí me surge de cómo mantener la paz es entender que incluso lo que nos sucede aquí no es final. Jesús, que sabía que la muerte no era final, pues le decían, te voy a matar, bueno, dale pues lo mejor que puedas, ¿verdad? Porque él podía tener una perspectiva diferente. Y a mí en muchas cosas siempre me ha ayudado a recordar que podemos tener una perspectiva eterna para las cosas. Una cosa es la perspectiva del corto plazo, una cosa es la perspectiva del largo plazo aquí en la tierra, pero otra es la perspectiva eterna. Y bajo la perspectiva eterna es que podemos obedecer a Dios, a veces haciendo algo que podría sentirse en contra de nuestros propios intereses, pero obedeciendo al Señor, sabiendo que lo que Él nos dijo es lo que funciona. Y en eso entrar en tranquilidad. Yo sé que es un reto, no es tan fácil, pero yo le pido al Señor que nos ayude a confiar siempre en Él, porque en esa confianza vamos a obedecer, y ahí es donde podemos encontrar la paz. Wow. Y eso es lo que quisiéramos invitarte, amigo, amiga, que tú te asegures de que Jesús está contigo. Esto no se trata de ser irresponsables e ignorar nuestros problemas, porque al análisis superficial podría ser así como, olvídese de sus problemas, se van a arreglar solos. No es eso lo que estamos diciendo. No estamos invitando a la irresponsabilidad.
porque hay gente que hace eso. Ignora sus problemas y el caos se vuelve peor. No, estamos diciendo que tenemos que oír qué dice Jesús. Porque cuando invitamos a Jesús y Él es nuestro admirable consejero, porque dice aquí, tu mundo puede desmoronarse, pero tú no tienes que desmoronarte con Él. No siempre puedes controlar lo que te sucede o las tormentas que puedes atravesar, pero puedes controlar cómo responderás. Entonces, cuando estamos en medio de una tormenta, preguntamos, Jesús, ¿qué dices tú? ¿Qué hago acá? Y recibimos su admirable consejero, clamamos por su fuerza. Entonces ahí el Señor nos dice, toma autoridad en guerra espiritual y reprendes esos espíritus inmundos, o clama por provisión, o da este paso, o quédate quieto. Ahí respondemos a como el Señor está diciendo. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hacemos lo que Él nos está diciendo. Y como resultado de hacer lo que Él nos está diciendo, a veces tenemos que arrepentirnos de un pecado. Porque muchas veces el caos que estamos viviendo es porque hemos estado en pecado y es el resultado del pecado, ir a pedir perdón, etc. Entonces, su paz nos inunda. Por ejemplo, el hijo pródigo estaba viviendo una tormenta. ¿Por qué? Porque se había ido de la casa del padre. ¿Qué tenía que hacer? Regresar a la casa del padre. Es decir, no estamos diciendo solo ignore sus problemas, ya va a pasar, todo se va a arreglar. No, ese es el mensaje. Es sométase a la soberanía de Dios. Él le va a decir cómo salir del problema. ¿Y sabe qué? Jesús dijo, yo soy el camino. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros está en un punto distinto y tenemos que seguir a Jesús para salir del problema. Y solos oyéndolo a Él salimos del problema. Por eso no hay una sola fórmula. Cada uno tiene una fórmula que debe seguir y esa fórmula nos la da Jesús. Por eso este es un camino personalizado. Por eso debemos conocerlo a Él. No hay una fórmula para todos. Es uno a uno conociendo a Jesús. Así que nuestro clamor a usted es que usted conozca a Jesús, que usted llegue a entablar una relación personal con Él y entonces así sí va a funcionar. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Jesús, quiero conocerte como mi admirable consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz? Señor, hoy nos acercamos a ti queriendo llegar y conocerte como ese camino personalizado que necesitamos. Puede ser que estemos en medio del caos, en medio de la tormenta y reconocemos que no hay una sola fórmula y que tú eres nuestro camino. Necesitamos que tú nos ayudes. Ayúdanos a encontrarte como nuestro admirable consejero para conocer esa fuerza maravillosa. Queremos que seas nuestro Padre eterno que nos entrena y nos ayuda a conocer nuestros tiempos para que entonces tu paz gobierne nuestros corazones aún en medio del caos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Antes de concluir, queremos invitarlo entonces a que usted este fin de semana lo dedique a conocer más y más a Jesús. Y concluyendo, Jesús es soberano. Yo diría que haya paz en nuestro corazón a través de la llegada de Dios encarnado en un pequeño niño, en Jesús. Y si de esa forma tan magnífica Dios se ocupó de nuestra eternidad, también nuestro presente puede estar confiado en el consejo de nuestro admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Así es, y Dios es soberano y quisiera dejártelo en esta frase, como un líder eterno, pero un salvador cercano para nuestras vidas, cercano para nuestras necesidades. Jesús es soberano. Él tiene todo el poder y la autoridad y interviene en mi vida cuando yo le pido y le abro la puerta para que entre. Y queremos invitarlo a que este fin de semana usted vaya a la iglesia a buscar al Señor y no se pierda de conocer a Jesús como su soberano, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted. Bendiciones. Adelante.